La historia que estás a punto de descubrir no nació de una simple tragedia, sino de un secreto cuidadosamente protegido por Jason Jiménez, un padre que entendió que el tiempo podía jugar en su contra, y que decidió dejar en vida un plan más poderoso que cualquier herencia material. Tras su muerte inesperada en el accidente aéreo de Boyacá, Colombia quedó paralizada, pero lo que realmente transformó esta historia no fue el dolor nacional, sino el testamento oculto que durante años permaneció sellado en su mansión. Dentro de ese sobre, Sonia Restrepo encontró, no solo una lista de bienes, sino una revelación capaz de cambiar el futuro de sus hijos y la imagen que el país tenía del artista. Empresas desconocidas, fideicomisos estratégicos, mensajes privados grabados para cada uno de sus niños, y una estructura financiera diseñada para funcionar incluso décadas después de su ausencia. El documento no solo explicaba lo que poseía, sino cómo debían vivir, protegerse y enfrentar el mundo sin él. Y entre todo ese legado, aparecía la prueba más conmovedora de su amor. Un dispositivo lleno de videos en los que Jason hablaba como padre, no como estrella, guiando a sus hijos para momentos que él sabía que quizá nunca vería. Esta es la verdad que nunca salió a la luz, la historia completa del hombre que preparó su despedida mucho antes de que el país imaginara que podía perderlo. Una historia donde el dolor, la estrategia y el amor se unen para revelar el último gran legado de Jason Jiménez. Cuando los abogados llegaron a la mansión días después del funeral, Sonia Restrepo entendió que estaba a punto de enfrentar algo más que un trámite legal. El silencio que dominaba la casa parecía hacerse más espeso mientras ella avanzaba hacia el despacho personal de Jason, un lugar que permanecía intacto desde su último día. Allí, entre documentos que nadie había tocado, y un ambiente cargado de ausencia, los profesionales colocaron sobre la mesa un sobre sellado con la caligrafía del artista. El detalle era inconfundible. No era un documento olvidado ni dejado al azar, era algo que Jason había preparado con precisión, como si supiera que este momento llegaría. Sonia sostuvo el sobre con manos temblorosas, consciente de que dentro no solo había instrucciones, sino una parte íntima de él, que había decidido guardar para después de su partida. Los abogados guardaron silencio mientras ella rompía el sello. Al abrirlo, el aire de la habitación pareció detenerse. No se trataba de un testamento común, sino de un plan minucioso escrito con una claridad que revelaba un nivel de anticipación sorprendente. En las primeras líneas, quedaba claro que Jason no había pensado en su legado como una simple repartición de bienes, sino como un escudo emocional y financiero destinado a proteger a su familia incluso en sus momentos más vulnerables. Cada frase mostraba una intención específica, una estructura construida con disciplina, previsión y un profundo sentido de responsabilidad. Sonia comprendió entonces que estaba ante la voluntad final de un hombre que había vivido aceleradamente, pero que jamás dejó de pensar en el futuro de quienes amaba. Y con ese descubrimiento, comenzaba a revelarse una verdad que cambiaría todo. La mañana del 10 de enero de 2026 quedó grabada en la memoria colectiva de Colombia como una fractura inesperada en su historia reciente. A primera hora, los noticieros comenzaron a emitir rumores confusos sobre un accidente aéreo en Boyacá, pero nadie imaginaba que la tragedia estaba vinculada a uno de los nombres más influyentes de la música popular. Las primeras confirmaciones oficiales cayeron como un golpe seco en el pecho del país. El avión donde viajaba Jason Jiménez no había llegado a su destino, y los informes iniciales apuntaban a un siniestro inevitable. La noticia se esparció con una rapidez inquietante, desplazando cualquier otro titular del día. Las redes sociales, habitualmente llenas de debates sin importancia, quedaron en silencio. Las emisoras interrumpieron su programación, y casi de inmediato comenzó a sentirse un clima de duelo anticipado. No era solo la muerte de un artista famoso lo que estremecía al país, sino la interrupción abrupta de una historia de superación y esfuerzo que había inspirado a miles de personas. Jason había construido una carrera ejemplar, no desde privilegios ni conexiones poderosas, sino desde la disciplina y la tenacidad que lo caracterizaron desde su infancia. Las primeras horas estuvieron marcadas por una mezcla de incredulidad y deseo colectivo de que la información fuera errónea.
Muchos fanáticos buscaban entrevistas recientes, grabaciones de sus conciertos, mensajes publicados por él, y cualquier señal que contradijera la tragedia. Pero a medida que avanzaba la mañana, la confirmación oficial llegó con una crudeza imposible de ignorar. Jason había fallecido en el accidente. El impacto emocional fue inmediato y devastador. El país, aún conmocionado, comenzó a recordar sus canciones más emblemáticas, aquellas que habían acompañado celebraciones familiares, largas noches de trabajo y momentos íntimos en miles de hogares. Sus letras cobraron un nuevo significado, ya no como melodías para cantar, sino como despedidas involuntarias de un artista que parecía eterno. Mientras tanto, en Boyacá, el lugar del accidente comenzó a rodearse de una aura difícil de describir. Las montañas, que durante años habían simbolizado calma y tradición, fueron de pronto asociadas con el dolor de una pérdida irreparable. Personas de diferentes regiones se acercaron al sitio en silencio, muchos sin conocerse entre sí pero unidos por el mismo sentimiento, la sensación de haber perdido a alguien cercano. Las radios locales transmitían homenajes improvisados, y los periodistas describían con respeto el ambiente de recogimiento que se había formado en torno al siniestro. En la industria musical, la reacción fue inmediata. Artistas de todos los géneros pausaron sus proyectos para dedicar mensajes de despedida, reconociendo la influencia, el carisma y la disciplina de Jason, así como su aporte a la música popular que había logrado trascender generaciones. Programas de televisión que normalmente transmitían alegría, cambiaron su tono de manera abrupta, reemplazando el entretenimiento por semblanzas y recuerdos que intentaban rendir homenaje a la vida y trayectoria del artista. Las calles, las plazas y los hogares compartieron un silencio inusual que revelaba una verdad emocional profunda. Jason no era solo un cantante, era parte del tejido cultural de Colombia, una presencia constante en momentos significativos de la vida cotidiana. El funeral, organizado con solemnidad y respeto, reunió a familiares, colegas, admiradores y figuras públicas que acudieron para despedirse. No hubo discursos excesivos ni espectáculos mediáticos. Fue un adiós sincero, marcado por lágrimas contenidas y un reconocimiento generalizado del vacío que su partida dejaba en el país. Incluso personas que no eran seguidores de su música expresaron su tristeza, pues entendían que su historia representaba los sueños, desafíos y aspiraciones de miles de colombianos que ven en el esfuerzo personal una vía para superar la adversidad. La pérdida de Jason no se sintió como una simple noticia trágica, sino como un recordatorio colectivo de la fragilidad de la vida, y de cómo el destino puede interrumpir incluso los caminos más brillantes de forma inesperada. Tras el funeral, la familia decidió retirarse de la vida pública para asimilar su dolor. La mansión familiar, que antes estaba llena de movimiento, risas y planes, se transformó en un espacio silencioso donde cada rincón evocaba la presencia del artista. Sonia Restrepo caminaba por los pasillos con la sensación de que la casa respiraba recuerdos. Los objetos permanecían en el mismo lugar donde Jason los había dejado y cada detalle parecía recordar la magnitud de su ausencia. Los hijos, por su parte, enfrentaban el duelo desde perspectivas distintas según su edad, pero compartían un dolor común difícil de expresar con palabras. La vida cotidiana se volvió un desafío emocional, en el que las rutinas perdieron sentido, y cualquier pequeño gesto podía convertirse en un detonante de tristeza. Durante esos días de recogimiento, la familia comenzó a entender que la partida de Jason no solo dejaba un vacío afectivo, sino que también habría una etapa llena de preguntas y responsabilidades legales, que inevitablemente debían afrontarse. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que detrás de aquel proceso existía un secreto cuidadosamente construido por el artista. Un sobresellado, escondido entre sus documentos personales, contenía la pieza clave que cambiaría no solo la dinámica familiar, sino también la percepción que el país tenía sobre él. La historia que hasta ese momento parecía marcada solo por la tragedia estaba a punto de transformarse en una revelación inesperada y profundamente conmovedora. Tras el funeral, cuando las cámaras desaparecieron, y los homenajes públicos comenzaron a disminuir, la verdadera dimensión del duelo se reveló dentro de la mansión familiar. El silencio se instaló como un huésped permanente, un silencio
que no era simple ausencia de sonido, sino una presencia densa, que ocupaba cada rincón de la casa. Para Sonia Restrepo, ese silencio era una frontera emocional difícil de atravesar. La casa que antes vibraba con música, risas y planes, se había convertido en un espacio estático, donde cada objeto parecía conservar la sombra de Jason, y cada habitación contenía un eco íntimo de su vida. No había un solo rincón que no evocara una memoria, un gesto, una costumbre compartida. El vacío era abrumador. Sonia recorría los pasillos sin un destino claro, como si buscara respuestas en lugares donde sabía que no las encontraría. La mirada se detenía en detalles que antes pasaban inadvertidos. Una chaqueta colgada en el respaldo de una silla, un cuaderno, con anotaciones de canciones, una taza que él había dejado en la cocina sin imaginar que sería la última vez. Cada elemento doméstico se transformó en una prueba silenciosa de que la vida había cambiado de forma irreversible. La casa seguía intacta, pero la presencia que la llenaba de sentido ya no estaba. Ese contraste era cruel. Era como vivir rodeada de recuerdos que aún respiraban, pero que no podían tocarse ni revivir. Los hijos también vivieron este proceso desde sus propias perspectivas. Camila, con una madurez precoz, se refugió en la responsabilidad de ser la mayor. Guardaba silencio, observaba a su madre, y trataba de ayudar en lo que podía, aun cuando el dolor la atravesaba con una fuerza que no sabía cómo expresar. Pasaba horas sentada en el estudio donde su padre componía, sosteniendo algunos de sus objetos como si en ellos pudiera encontrar una explicación o una forma de aferrarse a él. Ese cuarto, que para Jason era un templo de creatividad, se convirtió en un refugio lleno de emociones complejas para la niña. Taliana, más pequeña, enfrentó la pérdida de manera distinta. Su inocencia la llevó a buscar a su padre en los lugares habituales. Caminaba por los pasillos llamándolo suavemente, abriendo puertas como si pudiera encontrarlo distraído en alguna habitación. Esta búsqueda silenciosa, repetida una y otra vez, rompía el corazón de la familia. Para ella, aceptar la ausencia definitiva era un proceso más lento, lleno de confusión, preguntas y lágrimas que surgían sin aviso. La falta de comprensión total del concepto de muerte hacía que el duelo se manifestara en gestos cotidianos. Evitar dormir sola, abrazar la ropa de Jason o negarse a entrar a la habitación donde él pasaba más tiempo. Incluso los espacios físicos se cargaron de un peso emocional casi tangible. El dormitorio principal se volvió inaccesible para Sonia durante varios días. Abrir la puerta significaba enfrentar un mar de recuerdos que su mente aún no estaba lista para sostener. El aroma de Jason permanecía en las sábanas, en los cajones, en la ropa cuidadosamente doblada. Entrar allí era como revivir la última vez que lo vio, y al mismo tiempo, enfrentarse al hecho de que nunca volvería. Muchas noches se quedaba frente a la puerta cerrada sin atreverse a girar la manija, atrapada entre el deseo de sentirlo cerca y el temor de que ese gesto intensificara aún más su dolor. En medio de esa atmósfera emocional, la familia comenzó a comprender que el duelo no sigue un calendario, ni obedece a normas externas. No existe un plazo para sanar ni un modo correcto de sentir la pérdida. Los días se hicieron largos y las noches interminables. La rutina, antes tan necesaria para organizar la vida familiar, perdió su estructura. Las comidas se hacían en silencio, los horarios dejaban de importar, y la conversación disminuía a unas cuantas palabras necesarias. Todo se transformó en una lucha diaria por encontrar un equilibrio entre seguir adelante y no dejar atrás el recuerdo de Jason. El retiro familiar se convirtió entonces en una especie de escudo emocional. Sonia evitó entrevistas, rechazó invitaciones públicas y decidió proteger a sus hijos del escrutinio mediático. Había quienes querían saber detalles, dar opinión o convertir la tragedia en un espectáculo, pero ella no estaba dispuesta a permitirlo. Ese tiempo de aislamiento era esencial. No solo para sobrevivir la intensidad del dolor, sino también para reorganizar su identidad, sin la presencia de quien había sido su compañero de vida, y el pilar fundamental del hogar. Sin embargo, en medio del sufrimiento, comenzó a surgir una comprensión profunda.
La casa, con todo su peso emocional, también contenía la prueba silenciosa del amor de Jason. Cada espacio mostraba cómo vivía, cómo pensaba y qué significaba la familia para él. Su ausencia no destruyó ese legado, al contrario, lo amplificó. El duelo, aunque duro, permitió a Sonia y a los niños reconocer la magnitud del impacto que Jason había dejado en sus vidas, no solo como artista, sino como padre y compañero. Fue precisamente durante uno de esos días de silencio cuando la llegada de los abogados marcó el inicio de una nueva etapa. Ya no se trataba solo de enfrentar el vacío afectivo, sino de tomar contacto con decisiones prácticas que el tiempo no podía posponer. Lo que la familia aún no sabía era que ese encuentro abriría las puertas a una revelación que cambiaría por completo la manera en que entendían a Jason y su visión del futuro. El duelo estaba lejos de terminar, pero la verdad que estaba por salir a la luz daría un nuevo significado a su pérdida, y al legado que había dejado cuidadosamente preparado. La reunión con los abogados marcó un punto de quiebre en el proceso de duelo. No fue un acto improvisado ni una simple obligación legal. Desde el momento en que Sonia Restrepo vio entrar a los profesionales, con expresiones serias, entendió que estaba a punto de enfrentarse al primer encuentro concreto con la ausencia definitiva de Jason. La cita se llevó a cabo en el despacho del artista, un espacio que había permanecido intacto desde el último día de su vida, casi como si él fuera a volver, en cualquier momento para retomar sus proyectos. Ese ambiente, detenido en el tiempo, agregaba un peso emocional. El escritorio aún tenía documentos ordenados según su criterio habitual, algunos cuadernos con ideas para nuevas canciones y notas relacionadas con negocios que nunca alcanzaría a concluir. Las ventanas grandes dejaban entrar una luz suave que iluminaba la habitación, y por un momento todo parecía contradictorio. Un espacio lleno de vida, pero dominado por la ausencia. Fue en ese escenario silencioso donde los abogados colocaron un sobre sellado con la caligrafía de Jason, un sobre que había permanecido oculto entre sus documentos más personales. Aquella simple imagen, tan cotidiana y poderosa al mismo tiempo, fue suficiente para que Sonia comprendiera que estaba frente a algo preparado con enorme intención. El silencio que llenó el despacho mientras Sonia sostenía el sobre, se convirtió en una mezcla de expectativa, miedo y curiosidad. Era evidente que aquello no era un documento común. Los abogados explicaron que Jason había dejado instrucciones precisas sobre cuándo debía abrirse, lo que demostraba que él mismo había previsto la posibilidad de no regresar de alguno de sus viajes. Esa previsión, dolorosa y sorprendente, revelaba una faceta poco conocida del artista: su capacidad de anticipación y su sentido profundo de responsabilidad. Cuando Sonia rompió el sello, la atmósfera en la habitación se tensó aún más. Las primeras líneas del documento, escritas con enorme claridad, confirmaron que Jason no había concebido su testamento como una repartición básica de bienes. Lo había estructurado como un plan completo para proteger a su familia durante décadas. Cada párrafo parecía responder a una pregunta que nadie había formulado aún. Había una lógica interna que evidenciaba meses o incluso años de preparación. Nada en ese documento era improvisado. Los abogados comenzaron a leer en voz baja, desglosando las cláusulas iniciales. La primera sorpresa fue descubrir que Jason había creado varias capas de seguridad legal, para evitar que terceros pudieran interferir en las decisiones familiares. No había dejado espacio para interpretaciones ambiguas ni disputas futuras. Cada instrucción estaba formulada, con precisión quirúrgica, como si hubiera imaginado los posibles escenarios y se hubiera anticipado a cualquiera de ellos. Este nivel de detalle revelaba a un hombre extremadamente consciente de la fragilidad de la vida y del impacto que su ausencia tendría en su familia. Una de las primeras estructuras mencionadas fue un fideicomiso general destinado a garantizar la estabilidad económica inmediata de Sonia y los niños. No se trataba simplemente de un fondo de emergencia, sino de una herramienta diseñada para asegurar que la familia pudiera mantener su estilo de vida, cubrir gastos esenciales y conservar la tranquilidad necesaria para adaptarse al duelo. Pero esto era solo el comienzo.
El documento detallaba una segunda estructura, aún más compleja, creada específicamente para la educación y el desarrollo de sus hijos. Jason había dejado instrucciones que protegían estos recursos del uso imprudente, asegurando que cada uno de sus hijos pudiera acceder a oportunidades educativas sin importar las condiciones económicas futuras. Lo más llamativo era que estas estructuras no se limitaban al presente. Estaban diseñadas para proyectarse hacia el futuro, incluso hacia la vida adulta de los niños. Había disposiciones para apoyar sus proyectos personales, para cubrir posibles emergencias médicas, y hasta para asegurar que pudieran recibir asesoría financiera profesional en el momento adecuado. Era evidente que Jason no había pensado solo en los primeros años tras su ausencia, sino en toda una vida que continuaría sin él. A medida que avanzaba la lectura, comenzó a revelarse otro nivel más profundo de la planificación. Jason no solo había creado fondos y fideicomisos, sino también una red de empresas registradas discretamente y sin conexión directa con su imagen pública. Estas compañías operaban en sectores estratégicos, alejados de la música, y seleccionados por su potencial de crecimiento constante y estabilidad a largo plazo. Algunas estaban vinculadas a la logística, otras a la tecnología, y varias funcionaban como sistemas casi automáticos de generación de ingresos. Estas empresas no habían sido creadas para la ostentación ni para alimentar su fama. Existían para proteger a su familia, para asegurar que incluso en circunstancias adversas, la estabilidad económica permaneciera intacta. Los abogados explicaron que la estructura legal de estas compañías las hacía prácticamente inmunes a disputas y fraudes. Jason había previsto incluso mecanismos automáticos que actuarían en caso de crisis económicas, asegurando que la familia recibiera ingresos sin interrupciones. Este nivel de sofisticación sorprendió profundamente a Sonia y a todos los presentes. La planificación de Jason revelaba una faceta que pocos conocían. Lejos de la imagen mediática del artista carismático y espontáneo, había un hombre disciplinado, estratégico y obsesivamente cuidadoso con los detalles. Su visión del futuro era tan concreta, que había desarrollado un sistema financiero diseñado para durar generaciones. No era solo una acumulación de bienes, sino un plan que combinaba amor, revisión y una comprensión profunda del mundo en el que vivían. La lectura del documento continuó, y con cada página, la magnitud de la revelación aumentaba. Había instrucciones personalizadas para diferentes escenarios, advertencias sobre decisiones financieras que debían evitarse, y recomendaciones sobre cómo manejar el patrimonio para fortalecerlo con el tiempo. Incluso había cláusulas diseñadas para proteger a la familia de presiones externas, tanto mediáticas como internas. Estas disposiciones hablaban de un hombre que entendía que la fama, además de traer reconocimiento, también podía atraer riesgos, intereses ajenos y conflictos innecesarios. Sonia escuchaba atenta, a veces con lágrimas silenciosas. Cada frase del testamento le recordaba que Jason había pensado en ellos mucho más de lo que imaginaba. No solo quería protegerlos económicamente, sino asegurarles estabilidad emocional y claridad, en un momento en el que sería fácil perderse en el caos del duelo. Ese documento era una prueba silenciosa de cuánto los había amado, y del esfuerzo que había puesto en garantizar que su ausencia no destruyera la vida que habían construido juntos. Cuando los abogados terminaron de leer la última cláusula de esa sección, todos comprendieron que el documento no era un simple testamento. Era un mapa completo del futuro que Jason quería para su familia, un proyecto que él mismo sabía que quizá no vería realizado, pero que confiaba en que los protegería y guiaría durante años. Sonia sintió una mezcla de dolor y gratitud, pero también un peso nuevo en el corazón. La magnitud de lo que Jason había creado era inmensa, y aunque revelaba su amor incondicional, también confirmaba que él había contemplado la posibilidad real de no volver a casa mucho antes de lo que ella imaginaba. Ese pensamiento cambió la atmósfera en el despacho. Ya no estaban frente a un simple documento legal, sino ante la última gran obra de Jason Jiménez, una obra que no se cantaba ni se grababa en un escenario, sino que se escribía en silencio, con la intención de proteger lo que más amaba.
Y mientras esa verdad comenzaba a sentarse en la mente de Sonia, todos entendieron que la revelación que venía a continuación sería aún más profunda. El testamento no solo hablaba de bienes, sino de secretos que Jason había guardado para ser descubiertos solo cuando ya no estuviera.